Bueno, continuando con las labores del Congreso, quiero presentar a ustedes a un joven médico integrante de nuestra asociación. Él es parte de la mesa directiva. Siento yo que ejemplo de lo que pasa en la asociación neoleonesa, que debe estar pasando, me supongo, en el resto de las asociaciones del país, o que debería, si no, que es que los residentes se van acercando desde residentes a la asociación y luego ya se quedan como titulares, es decir, como titulados, como médicos familiares, y luego cada vez van participando más en las actividades de la propia asociación y bueno, pues pueden formar parte de la directiva, como es el caso del compañero doctor Abraham Rubén Tamés Rodríguez. El doctor Abraham Rubén pues es un médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él es de la generación 98-2005. Se especializó en medicina familiar en la Universidad Autónoma de Baja California del 2007 al 2010. Es una persona particularmente interesada en la enseñanza, porque veo aquí que ya se me perdió su trae una maestría, actualmente está cursando una maestría en educación en la Universidad Regiomontana, pero tiene diplomado en profesionalización docente para la educación en la salud. Como ya dije, está certificado por el Consejo, ha participado en muchas actividades de educación. Fue maestro que le llaman ayudante en el 2010, ahí en el IMSS. Luego pasó a ser maestro adjunto en el 2011. Actualmente es maestro titular de la Residencia de Medicina Familiar en la clínica ahí donde trabaja, en el IMSS. Y entonces, como digo, es ejemplo de lo que queremos que sea con los compañeros residentes, que desde residentes se acerquen a la asociación y vean que esta es su casa y que tenemos que estar aquí, y en la medida que vayamos pues evolucionando como médicos familiares, pues sigamos impulsando nuestra asociación, ¿verdad? El doctor pues tiene también múltiples cursos, múltiples actividades que a lo mejor ya nos vamos a saltar porque está así medio revuelto yo agradezco al doctor que nos viene a platicar sobre el análisis de un caso de familia. Entonces, pues es prácticamente lo de todos los días, lo nuestro. Vamos a darle la bienvenida al doctor Abraham con un aplauso, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues entonces yo voy a darle un caso de familia, vamos a analizarlo. ¿Sí se oye? ¿No se oye? Bueno, ok. Bueno, vamos a platicar de un caso de familia, analizarlo, pero con otro enfoque. Aquí yo no me voy a enfocar a los términos que en los que se enfocó el doctor Carlos ayer, el doctor Gerardo. Yo me voy a enfocar a lo que es el estudio de salud familiar, como lo solicita el Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar. Entonces, vamos a empezar, que el estudio pues lleva un orden, y en este estudio de salud familiar pues nos va a pedir una ficha de identificación. En esta ficha de identificación empezamos con el genograma estructural. Solo se va a presentar el genograma estructural. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre un genograma estructural y uno sociodinámico? Las relaciones. Entonces, en el genograma estructural no hay ninguna relación establecida. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una familia R. Lo hicimos en el 2007. Esta es elaboración propia de cuando yo me certifiqué. Fue el que yo envié a la certificación cuando me certifiqué. Entonces, aquí tengo una familia que tiene sus ascendentes, sus descendentes, las 3 generaciones contempladas.
Todos los rasgos que ya conocieron, ya los platicaron ayer de los que le pide el estudio de salud familiar, las fechas. Entonces, luego seguimos con la ficha de identificación. ¿Qué es lo que nos van a pedir? La zona geográfica de residencia, la fecha de inicio del estudio, la fecha de presentación del estudio, el número de sesiones con la familia. Gracias. Bueno, entonces ya vimos que esto es lo que nos van a seguir pidiendo. Entonces, ¿cómo lo voy a ir yo plasmando? Pues así como me lo están pidiendo. Zona geográfica, en este caso es una familia urbana. Se realizó el inicio, se inicia en el 2007, en octubre. Se presenta el día de hoy. ¿Y cuántas sesiones tuve yo con esta familia? 10 sesiones. Entonces, apenitas salí bien librado. Entonces, ahora sí vamos un poquito, ya pasamos lo básico, lo que nadie batalla. Entonces vamos a ver, el motivo de consulta. Aquí es donde ya empezamos cada quien a integrar diferentes cosas. ¿Por qué? Porque para uno significa una cosa, para otros otra. Entonces la idea es que todos los médicos de familia en México platiquemos el mismo idioma. ¿Sí? Que si yo leo un estudio de salud familiar por un compañero médico familiar en Chiapas, en Tampico, en cualquier otro lugar del país, yo lo entienda tal cual. Y si cualquier otro médico en el país lee un estudio de salud familiar mío, lo entienda como tal. Entonces, el Consejo Mexicano de Certificación tiene una guía de elaboración de estudio. Si todos nos apegamos a esa guía, que está hecha por un comité de expertos, no vamos a tener problemas como médicos familiares. Tenemos que nos solicitan precisar los motivos de consulta expresados por el paciente y su familia, tomando en cuenta la actitud del paciente al momento de la consulta. Entonces, ¿cómo será eso? ¿Cómo se lo imaginan? Tenemos que en este caso mi paciente pista acude buscando una referencia a psicología para su hija adolescente Nayeli, con la cual tiene problemas. ¿A alguien le suena conocido? Oiga, doctor, yo vengo a pedirle que le dé un pase a psicología a esta niña porque tiene problemas la niña. Entonces, pues ya me dijo desde ese momento, ¿qué te estaba diciendo? Oiga, doctor, necesito un estudio de salud familiar porque tengo un problema en este momento, tengo una crisis. Analizar la relación entre el motivo, la justificación del estudio de salud familiar, en el cual nos van a pedir analizar la relación entre el motivo de consulta, la situación actual y la necesidad del estudio, desde la perspectiva del médico familiar, considerando la semiología y la exploración física del paciente. Entonces ya, en lo que es la justificación, en este caso yo tengo una paciente que me está solicitando ayuda para un problema de función familiar, mientras la familia atraviesa la crisis normativa de la adolescencia de su hija mayor. Entonces, tengo una familia que está en crisis, me está pidiendo ayuda para solucionar esa crisis. Es aquí la labor del médico familiar. Ella comenta que necesita apoyo para enfrentar los problemas de rebeldía de su hija. Entonces, ¿ya más o menos se están imaginando a mi familia? ¿O no? Entonces vamos a ponerla en el escenario. Tenemos una paciente que está en nuestro consultorio, nos está pidiendo apoyo con el psicólogo para su hija porque es rebelde, una niña adolescente que... Vamos a regresarnos un poquito acá al genograma. Entonces tenemos acá Silvia, mi paciente pista, que tiene 45 años, una hija Nayeli de, no se alcanza a ver, pero son 16 años, y Areli, que es de 14 años. Entonces ya tenemos una niña de 16 años con, ¿cómo se llama? Con problemas de rebeldía. Entonces, nosotros como médicos familiares debemos realizar un diagnóstico integral. Todos lo hacemos. Dar un abordaje sistémico para el apoyo a la familia, dando herramientas para que la familia resuelva su crisis y retorne a la homeostasis familiar. Así es como yo lo plasmé tal cual en el estudio, porque esa es mi perspectiva del médico familiar de lo que debemos de hacer. No sé si alguien tiene, o sea, sí, siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento con observaciones, dudas, inquietudes. Entonces, no sé si hasta el momento alguien tiene alguna perspectiva diferente o alguna opinión diferente en lo que llevamos. Entonces ya yo como médico familiar, mi perspectiva es esta, que yo estoy viendo una familia en crisis normativa por la adolescencia que está solicitando apoyo, pues necesito hacerle apoyo. ¿Cómo lo voy a hacer? En este caso yo decido hacerle el estudio familiar para que vean ahorita más o menos cómo voy a llevar. Entonces, lo que sigue en el apartado del estudio de salud familiar es la historia de la familia. ¿Qué es lo que yo tengo que plasmar en la historia? ¿Qué es lo que es relevante para un estudio de salud familiar, para el consejo, para todos los médicos en la historia de la familia?
¿Para qué creen que sirve la historia? Bueno, excelente, doctora. Eso es exactamente lo que estamos buscando. Ver cómo resolvió las crisis anteriores la familia, para ver qué herramientas podemos tomar que ya saben ellos usar para resolver crisis. Entonces, si yo en la historia no me interesa saber si la conoció, si salían a pasear, si todos los días le bla, 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 bla. O sea, no es una telenovela. Me interesa ver las motivaciones que presentó. Uy, ahora sí ya me quedé sin batería. Las motivaciones que presentó la familia para crearse, porque en algún momento dado podamos usar esas motivaciones para luego retomarlas y resolver crisis y superarlas. La ascendencia, el noviazgo, las expectativas de apariciones, convenios, los empleos que hayan llegado a tener que causen problemas o disfunción o que sean relevantes, los nacimientos, cambios de residencia de la familia, porque todas esas son causas de crisis. Y todas esas nos van a explicar cómo se resolvieron esas crisis. Si hubo valores, reglas, satisfacciones durante el desarrollo de la familia. El cumplimiento de las expectativas individuales en la familia, porque eso nos habla un poquito del estado actual y de cómo ha estado en lo anterior, de pareja y familiares, y los eventos relevantes de las crisis paranormativas o eventos que haya atravesado esa familia y sobre todo cómo lo superaron. En esta familia en particular, Jaime es el esposo o el papá y Silvia es la mamá. Los se conocieron, fueron amigos 3 meses, iniciaron un noviazgo de 5 meses. Entonces ya ahí nos habla un poquito de datos. Ya nos está diciendo con que, oye, pues eso está medio apresurado, ¿no? Ya está medio curioso. Silvia en esta etapa se encontraba cruzando problemas en donde vivía, familiares, porque vivía con un primo, en casa de un primo. Entonces ella, pues yo le hice la especialidad en Tijuana, ya era mucha gente así flotante, y ella vivía en casa de un primo en donde la esposa no la quería. Entonces de entrada, ella tenía problemas en ese momento que andaba con Jaime. Ella piensa en vivir sola y Jaime le dice, pues no vivas sola, vente a vivir conmigo. Acto seguido deciden casarse. Entonces se conocen 3 meses, 5 meses de noviazgo, 8 meses después ya están viviendo juntos con boda. Se casan. No tuvieron metas a mediano ni largo plazo. Así la paciente me dice, no, yo me casé porque me quería salir de mi casa, entonces sácatelas. Ya tenemos que de entrada esa familia se está formando. ¿Cómo se está formando la familia? Sin motivaciones, sin fines. Está formándose una familia para resolver un problema. Entonces se van a desencadenar varias cosas a partir de ahí. A los 3 meses de que se forma se embaraza Silvia. Entonces pues ya casada, dice la ley de México que si no tiene un hijo en 3 meses pues se tiene que echar para atrás el matrimonio porque no funciona. Entonces encima no hay control prenatal, no hay nada y sácatelas. Embarazo a los 3 meses. Y pues como ella no se usaba en ese momento, ella no tenía ningún servicio de salud, nada, dice que nunca llevó control prenatal. Entonces, ¿qué nos habla esto? Que nunca llevó control prenatal. No tenían mucho apoyo entre pareja, no tenían mucho cuidado y ya nos empieza a hablar de una función, cuidado. Entonces ya en la historia estamos viendo así, conociendo a la familia, ya nos empiezan a brincar cosas. Durante este periodo refiere que tiene problemas con su pareja por alcoholismo. Entonces llevan 8 meses de conocerse y 3 de casados, ya con embarazo, y él ya es alcohólico y ya tienen problemas. Yo creo que nunca se había dado cuenta que sí, porque la dejaba a su casa y se iba a tomar, nada más que ya se casaron y se dio cuenta porque no tuvo tiempo de conocerlo. Jaime no ayudaba a las labores del hogar ni con la nueva hija, entonces ya nace la hija, ni el esposo ni sus luces. Y me brinco un pedacito de etapa de vida. Y entonces tiene cuando viene el segundo embarazo de Silvia. Silvia se embaraza a los 2 años de Areli y platica con Jaime. A ver, aquí ya le dice ella a Jaime que su alcoholismo no está funcionando y en este momento él deja de tomar rotundamente. ¿De qué me habla esto? ¿Quién dice? Ahí empieza a tener un apoyo y otra cosa muy importante. Empieza a haber comunicación. Entonces aquí tenemos ya que existe algo de comunicación y que es un recurso para resolución de crisis. Entonces ya en la historia de familia vemos, sí hay manera de resolver crisis, entre ellos sí son capaces de platicar,
no es que nunca lo hayan hecho. Entonces ya estamos viendo de la historia lo que vamos a ir necesitando más adelante. Entonces ya cuando nosotros estemos elaborando nuestros estudios de salud familiar, las historias, ya sabemos qué buscar intencionadamente, porque más adelante lo voy a usar cuando llegue un diagnóstico. Cuando las hijas acuden a la escuela, la madre fue la encargada de arreglar a sus hijas para ir a la escuela, vigilar su evolución y realización de tareas. Jaime no se metía ni por error. Estaba hecho como macho antiguo a la mexicana, donde llegaba, comía, tomaba, se iba. Deja de tomar, entonces ya nada más llega, come y se duerme. Ya no tomaba. Entonces, Jaime solo intervenía cuando Silvia se lo pedía, sobre todo cuando había que reprimir a las hijas. ¿Sabes qué? Castiga a las niñas, se portaron mal, les fue mal en la escuela. Eso es cuando aparecía la figura paterna. Mientras tanto no hubo ahí una comunicación simétrica. Entonces ya más o menos se están imaginando a la familia. Ya llevan un orden. ¿Cómo es nuestra familia? Más o menos qué cultura trae, qué contexto. Cuando sus hijas inician la adolescencia, Jaime se va a Estados Unidos a trabajar. Pues las necesidades económicas del país pues ya son bien conocidas. Decide irse a trabajar a Estados Unidos. Con este distanciamiento, la comunicación entre ellos se mantiene instrumental. Entonces platicaban una vez a la semana por teléfono. ¿Cómo has estado? Muy bien, no sé qué, te mando dinero, no te mando dinero, ahí te va el dinero, muy bien, qué bueno, adiós. No había cariño, no había afecto. Esto ya son 15 años después del matrimonio. Lo que nos habla de un periodo corto de noviazgo, un periodo corto de matrimonio. No tenían expectativas, no tenían ascendentes. Ellos se casaron para solucionar un problema y han llevado su etapa de su familia, su historia, su evolución natural de la familia igual, solucionando problema con problema, con problema, con problema. Nunca llegaron a ser un grado muy amoroso, nunca llegaron a niveles más propios sentimentales de la comunicación. Entonces ahí estamos, la misma historia, ahí viene el patrón, ¿no? Viene la cadenita de nieve arrastrándose. 2 meses antes de realizado el estudio, entonces antes de que la hija, 2 meses antes, la hija mayor le habla a su padre y responde una mujer quien dice ser la esposa de su padre. ¡Sas! Entonces 2 meses de distancia y se olvidaron que estaban casados y empezamos aquí. Entonces, ¿cuál era el motivo de consulta? Una crisis normativa de adolescencia a los 16 años, ya casi terminando la adolescencia, que en cuál está buscando apoyo psicológico. ¿Quién sabe lo que es una agenda oculta? ¿Nadie? ¿Le suena el término agenda oculta? Exactamente, no es como el paciente trae otro problema. Entonces la crisis que yo aquí ya estoy encontrando no es una crisis normativa de adolescencia. Así yo empecé el estudio. Pero entonces sácatelas, ya es una crisis paranormativa de disfunción de otro tipo. Así es. Entonces por ahí va, entonces ya estoy encontrando yo en la historia de la familia más cosas y es hasta donde yo llegué ahorita en la historia. ¿Por qué? Ya vi cómo resolvieron problemas, cómo han estado y qué podemos utilizar. Ya descubrí un poquito más de la agenda oculta en el interrogatorio, vamos viendo. Entonces vamos a estudiar la estructura familiar, qué es lo que es la tipología de familia. Entonces ya vimos más o menos la ascendencia de la familia. Entonces no, me quedo con gracias. Disculpe. Entonces aquí me voy a ir un poquito rápido, nada más vamos a ver lo que nos va a pedir la tipología, las etapas del ciclo vital, funciones familiares básicas, dinámica familiar, interpretación del genograma estructural y aplicación de instrumentos. Esto es lo que nos va a servir, la estructura familiar. Entonces ya vimos por qué viene, la historia que ha llevado, cómo ha resolvido crisis. Ahora vamos a ver qué tenemos enfrente para clasificarlo. Tenemos una tipología familiar, aquí nos va a pedir sustentar el tipo de familia según los ejes de clasificación, conformación, desarrollo, integración, ocupación, ubicación y sobre todo pues sustentarlo a final de cuentas. Dice aquí que hay que sustentarlo. ¿Quién sabe cómo se sustentan las cosas? Pues con hechos, ¿no? Entonces yo aquí estoy poniendo que es una composición monoparental, desarrollo moderno, ocupación obrera, demografía urbana, integración desintegrada. ¿Qué me falta aquí? Eso no está bien. ¿Quién dijo yo? ¿Qué falta? De lo que dice arriba
a lo que estoy poniendo yo aquí abajo, ¿qué me falta? ¿Todavía no llegamos a esta etapa? Pues no lo estoy sustentando, nada más estoy poniendo tal cual, estoy poniendo composición monoparental, estoy poniendo lo que es, pero ¿dónde lo estoy sustentando? Entonces hay que sustentar. Es una familia monoparental porque solo vive en el domicilio nuestro paciente pista Silvia. Moderna. Es una familia moderna porque Silvia en este momento tiene el rol de proveedor y madre y poner todo lo que necesitamos hacer para sustentar una familia. En este caso no lo hice porque luego se nos iban a llenar las diapos de letras y se iban a dormir más. Entonces nada más recordando, pues tenemos una familia monoparental, moderna, ella trabaja, ya está desintegrada, aquí más adelante van a ver lo que va a pasar, que este es el familiograma final, en el cual ya tenemos un amante, tenemos una separación, tenemos una etapa actual del ciclo de vida familiar, describir con argumentos en qué etapa se encuentra. Aquí está. Se encuentra en una etapa procreativa de Gaiman, dispersión de Gaiman y procreativa. ¿Por qué creen que puse esto? Así, medio confuso. Pues porque depende del autor donde lo leamos. Aquí ya hay que empezar a poner autores, porque procreativa es lo que el doctor Huerta considera la etapa, es una etapa de procreativa del doctor Huerta y es la etapa de dispersión de Gaiman, que corresponden al mismo momento de la familia. Tenemos que es una fase de conciliación y apertura, todos los hijos asisten a la escuela aprendiendo la socialización secundaria. Entonces ahí está sustentado porque es una etapa procreativa, una etapa de dispersión de Gaiman y procreativa del doctor Huerta. Tenemos el estudio de las funciones familiares básicas, en la cual se explica la clasificación acorde a las funciones de socialización, cuidado, afecto, reproducción. Aquí ya pone el paréntesis, que es la relación de pareja, educación de la sexualidad y paridad, que ya va a cambiar de nombre, según dicen por ahí algunos. Acá, ¿quién sabe cómo se va a empezar a llamar? Derechos sexuales y reproducción. O sea, ya no va a ser reproducción solamente. ¿Por qué? Porque ya una pareja puede ser funcional si decide no tener hijos, y pueden ser funcionales. O las parejas ya de las nuevas tipologías, que es papi, papi, mami, mami, también no necesariamente tienen que tener hijos y van a poder cumplir la función adecuadamente y la función de estatus, así como el cumplimiento de los roles estructurales y dinámicos. Ahí está. Entonces aquí tenemos que la socialización en esta etapa se lleva primariamente por Silvia. ¿Por qué por Silvia? ¿Quién me dice por qué por Silvia y no por el papá? El padre en ningún momento estuvo, o sea, nunca se involucró, nunca estuvo exactamente, muy bien. Entonces, ella transmite la cultura a sus hijas, establece las normas y los horarios de llegada en la familia, o sea, todo está principalmente dado por la madre. Actualmente tienen socialización secundaria, ya que los hijos se encuentran en la escuela, y aunque ambas hijas están estudiando, la hija mayor, resultado de su adolescencia, quiere romper las reglas establecidas por Silvia. Entonces, como parte normal de todo adolescente, están cursando la crisis. Aparte tienen otra crisis paranormativa, pero eso ya es un conflicto más adelante. Tenemos una función de cuidado que está afectada, puesto que Silvia no puede cuidar a sus hijas en su actual horario laboral, dejando a sus dos hijas menores de edad sin supervisión en casa. Entonces, aquí en parte de la historia viene la actividad laboral de Silvia, que se lo quité para hacer las diapos cortas, pero Silvia trabaja de 6 de la tarde a 3 de la mañana. Entonces las niñas van a la escuela en la mañana y llegan a su casa a las 4, ya las ven, ahora les da de comer y de ahí ya no las ve. Entonces tiene dos hijas adolescentes solas viviendo en su casa. Entonces ahí les encargo la función de cuidado, ¿cómo creen que esté? Y ahorita llegamos a otro apartado más interesante. Tenemos el afecto, la función de afecto está rota dentro del subsistema conyugal y cubierta parcialmente en el subsistema paterno. Entonces, afecto no hay entre las dos parejas. En el sistema paterno, pues ella sí les trata de transmitir afecto, aunque casi no las ve. En el sistema filial existe buena relación, aunque distante, debido a que Nayeli y Areli estudian en diferentes horarios. Entonces tienen diferentes horarios, una está en prepa, otra estaba en secundaria, entonces ahí batallábamos un poco en que se vieran. Entonces era una familia
bien dispersa. La función de reproducción se encuentra, aquí me faltó un poquito, pero es plenamente cumplida, puesto que ya presentó la cantidad de hijos que debería tener. Sin embargo, recientemente la salud sexual y reproductiva se ve afectada, pues Silvia tiene insatisfecho su deseo sexual. Entonces, todos somos adultos, todos tenemos deseos y necesidades como humanos, y también nuestros pacientes los tienen en nuestras parejas. Luego se los empezamos a preguntar a los pacientes y uy, empezamos ahí con patinaderos. ¿Y por qué? ¿Y por qué quieres saber eso? Pues porque es parte natural de una salud de un individuo. ¿Me pasas la que sigue, por favor? Ya, se quedó sin batería totalmente. Bueno, el estatus y nivel socioeconómico es, en cuanto al nivel de estatus y nivel socioeconómico, es complicado. Ahorita vamos a ver por qué es complicado. Tienen un nivel muy bajo porque solo hay un ingreso de Silvia, y ahorita vamos a ver la que sigue, por favor. Interpretación del genograma estructural en relación a los siguientes puntos. La estructura, demografía y eventos, la que sigue, por favor. Problemas sociales y de salud, es el orden que nos pide el consejo. Nos vamos a ir así en cadenita. El estudio de la dinámica familiar debe contener una visión sistémica de la familia y refiere también como grupo a examinar los puntos más importantes de la comunicación en la familia, sin dejar de describir los roles familiares existentes, el tipo de liderazgo ejercicio, además de reafirmar y jerarquizar la crisis o eventos sociales por los que ha pasado la familia, considerarlo ya descrito en la historia familiar, para así poder realizar el siguiente punto. Entonces, un estudio de salud familiar es una cadenita de eventos. Empezamos con una identificación, luego un motivo de consulta, una justificación, una historia, y cada uno, la tipología, y nos va llevando de la mano a lo que sigue, a lo que sigue, a lo que sigue. Cada uno va integrando el anterior y cada uno va integrando el anterior. Entonces, ya tenemos que en esta vamos a estudiar la dinámica, la estructura de la familia. En esta familia se establece un inicio inadecuado. Entonces, como ya decíamos en un principio en la historia, no empezó bien, ya que las razones por las cuales se concilió estaban basadas en salir del hogar de origen. La relación entre los cónyuges nunca se adaptó a los roles que cada cónyuge esperaba del otro, ni siquiera los habían platicado. Ella quería un rol de esposo y él nunca adaptó el rol de esposo, solo fue proveedor y medio padre. Cada cónyuge esperaba del otro, la comunicación entre ellos se estableció la mayoría del tiempo de tipo instrumental, entonces se establecieron por motivos inadecuados y nunca superaron una comunicación instrumental. Silvia esperaba que su esposo Jaime fuera el marido proveedor y compartiera el rol de socializador de los hijos. Entonces, la que sigue, por favor. Cuando sucede el primer embarazo, provoca separación y disfunción mayor en su sistema, disminuyendo la comunicación de pareja. Entonces empezaron a tener más problemas y se viene en cadenita. Se observa una desviación de ataque por parte de Silvia, en la cual el conflicto actual con su pareja canaliza hacia la hija Nayeli, la cual ahora se refiere a la madre como la causa de los problemas dentro de la familia. A ver, dicen, caray, ¿y de dónde sacó una coalición de ataque? A ver, doctora, ¿de dónde saqué la coalición de ataque? Las dicen. Porque, sí, nada más que es que esto no está escrito, pues. Lo que pasa es que en esta familia, Nayeli habla con la hija, con el papá, ella descubre el amante y la mamá empieza a juntarse con Nayeli y entre las dos empiezan a atacar al padre que está en otro lugar y empiezan duro y dale, entonces ya se empiezan ahí, y luego se empieza a consolidar una relación conflictiva entre la madre y Nayeli. Así es. Ya se empieza a formar un triángulo perverso, así es, porque también empieza a ser ahí una disfunción entre el sistema paterno con Nayeli. La que sigue. Dice por ahí el 542, ahora sí, incluir el genograma sociodinámico. Gracias. Entonces aquí tenemos las familias ascendentes, descendentes, tenemos la simbología de disfunción y amante. Entonces ellos han tenido la disfunción amante, el papá ahorita está haciendo conflicto con Nayeli y la mamá está canalizando. ¿Cómo era el motivo de consulta? El problema ahorita es esta niña, nada tiene que ver mi esposo y yo que tengamos un problema, es esta niña que no me obedece, no me hace caso, se sale de la casa. Le hablaba a la mamá a horarios que ella estaba trabajando y la niña no está en la casa, 11, 12 de la noche, la mamá trabaja y la niña de 16 años no en la casa. Entonces tenemos aquí, no se conocen todos los datos de la familia, hay unos huequitos ahí que me faltan, como son las edades, ciertas edades que no se conocieron. ¿Cómo estaría la cosa? Que yo le pregunté a mi paciente Pista de las edades de las hermanas de Jaime y dice, es que no sé,
A una solo he escuchado que le dicen Yeya, no sabía ni cuántas hermanas tenía su esposo. Entonces tiene ascendentes, descendentes, las líneas. La que sigue, por favor. Aplicación de instrumentos para evaluar la funcionalidad familiar. Bueno, entonces ya vimos lo que casi todo mundo sabemos hacer. Nadie tiene muchos problemas con esto. Aquí es donde empezamos con las cosas interesantes. Ya estuvimos viendo los puntos, las cadenitas. Vamos a llegar a lo que son aplicación de instrumentos. Dice, este apartado incluye la descripción específica de los resultados obtenidos. Yo ahí no voy a poner el instrumento. Voy a poner mi análisis como doctor del instrumento. ¿Qué estoy yo usando en el instrumento? ¿Por qué estoy poniendo un instrumento? ¿Por qué lo estoy aplicando? ¿Y qué espero encontrar del instrumento? Al aplicar los instrumentos utilizados para el estudio de la funcionalidad familiar, por lo que solo deben describir los instrumentos adecuados al caso en estudio. Entonces, no todas las familias necesitan un APGAR, no todas las familias necesitan un GRAFAR, no todas las familias necesitan un FACES. Cada quien como doctores tenemos que decidir qué quiero utilizar yo en mi familia, qué quiero encontrar, comprobar o validar con un instrumento. Entonces yo en este caso, la que sigue por favor, al aplicar una evaluación del subsistema conyugal, el resultado es una pareja severamente disfuncional. Entonces, eso es lo que yo quería ver. Sabía que estaba la disfunción, nada más le quería poner título, nombre y apellido a la disfunción. Entonces ya sé, lo cual explica claramente por la separación llamante. Entonces ahí no hay mucha duda, lo quería yo plasmar. Apliqué el APGAR de la familia a todos, quería ver la percepción de esa familia, en la cual a mí me llamó mucho la atención que se lo aplicaba a Silvia, la mamá, y ella me dice en el APGAR que la familia estaba normal, funcional en 9, pero se lo aplicaba a Nayeli, la hija mayor, y ella me da un resultado de 4. Dices tú, a ver, entonces, ¿es funcional o no es funcional esa familia? Con un miembro con 9 y otro con 4. Pues la percepción de cada uno es diferente, ¿no? Para el adolescente que no tiene tantas herramientas o que no está pasando la crisis completa de la separación de sus papás, la familia está destrozada porque se están separando sus papás. Mándame. Percepción. Es la percepción de cada uno de ellos, sí. O sea, es lo que les digo, estoy midiendo la percepción de cada uno de los integrantes. Entonces Nayeli tiene una percepción de su familia totalmente disfuncional y esta Silvia tiene una percepción de su familia totalmente funcional. Entonces es lo que cada uno está percibiendo en ese momento, no es lo más necesario. Yo todavía creo que Silvia estaba pasando por etapas de duelo. Por eso me pintó una familia tan bonita en los instrumentos. Esta situación me llama la atención puesto que la relación se está deteriorando según refiere la madre en los últimos días. Y aparte la relación con el esposo se seguía empeorando. Entonces me dice ella que tiene una familia perfectamente funcional, pero acaba de encontrar un amante, está separada y demás. Entonces pues yo creo que ahí era una de las etapas del duelo. ¿La que sigue? Dice aquí, estudio los factores de riesgo de salud familiar y descripción del ámbito social. En este apartado deberá describirse solo si resulta relevante o de importancia para el caso que se presenta, es decir, no deberá presentarse como regla en todos los casos. ¿Cómo decidimos si sí o si no? Pues cada caso es diferente e individual. En este caso yo les dije que tenía un problema económico mi familia, que tenía un problema de horarios laborales, que tenían no sé, no me acuerdo que yo lo dejé, pero más adelante yo sí había puesto que en mi familia vive en una zona marginal, en una colonia pobre, peligrosa. Entonces imagínense Tijuana, en una colonia fea de Tijuana, las niñas viviendo sola y el adolescente mayor saliéndose sin saber a dónde. Entonces para mí sí fue importante incluir la descripción del ámbito social. La que sigue por favor, en el cual se incluye el ingreso económico y familiar y su distribución. ¿Cómo lo podemos hacer? La que sigue por favor. Sácatelas, mi familia vive con el ingreso de Silvia que gana 2,800 pesos mensuales. La distribución se distribuye servicios básicos, transporte y alimentación. ¿Por qué transporte? 2,800, ¿cuánto es por semana? 700 por semana. Los taxis en Tijuana valen 10 pesos y las dos niñas necesitaban tomar al menos un taxi o un camión que valían 10 pesos para ir a la escuela y uno para volver. Entonces son dos niñas y la mamá tiene que ir al trabajo y volver en camión. Entonces imagínense, 10 pesos por 6, 60 pesos diarios. Por 5, 250.
¿350? 35. 350 pesos a la semana de los 700 en puro transporte. Quítale comida, quítale luz, servicios. Entonces, era una familia que estaba teniendo problemas importantes. No se reparte el dinero para actividades recreativas y solo se otorga dinero para el transporte a las escuelas de las niñas. El resto del ingreso mensual es gastado en comida, lo cual es de calidad intermedia. Entonces, pues definitivamente teníamos un problema de pobreza. Los aspectos laborales de Silvia, los antecedentes, accidentes e incapacidades y su impacto en la vida familiar. Bueno, en este caso no tenía mucho tiempo trabajando ella porque se empezó a trabajar ya que el marido se fue. La que sigue, por favor. Trabaja de 4 de la tarde a 2 de la mañana, de lunes a viernes, no refiere a accidentes laborales. Entonces lo que les mencionaba el horario, pues ahí está, es relevante. ¿Por qué? Porque en mi caso las está dejando a las hijas solas. Si no, no sería relevante. Si tú me dices que la señora está todo el día en su casa, a lo mejor no es relevante esto, pero en mi caso en particular sí es relevante. La que sigue, por favor. La vivienda, las características, tenencia, número de habitaciones, hacinamiento y condiciones sanitarias. Bueno, la luz paga 250, agua 150 y gas 100 al mes. Pero ideal son 190 pesos anuales. Entonces, ahí, mensual, ¿cómo íbamos en el gasto de los 2.800? ¿Cuánto? 1,000 pesos en transportes. Digo, perdón, 1,200, como 1,300 en transportes, no me acuerdo bien. 1,200 en transportes, más 250 de agua, ya son 1,500, más 150 y 100 son otros 250, 1,750 de 2,800 en servicios y transporte. Ahora imagínense 3 adultos comiendo. Pues el piso es de cemento, tiene 3 integrantes y 3 habitaciones, así que hacinamiento propiamente no tenía, que son los factores de riesgo para hacinamiento. ¿Para qué es factor de riesgo en medicina? Para enfermedades respiratorias y casi todo. Desafortunadamente, todo lo que es nivel socioeconómico bajo y hacinamiento está asociado con todo lo malo que ha habido, desde obesidad hasta infecciosos. La que sigue, por favor. Alimentación, nutrición, hábitos, características. La que sigue. Tiene una alimentación esta familia en la cual se basa en una dieta rica de carbohidratos, baja en frutas y vegetales. No se integran a comer puesto que los horarios difieren. Entonces ellos no se sientan juntos. En ningún momento, cada quien come por sus horarios. Básicamente eran tortillas y frijoles, arroz a veces, pero básicamente era lo que comían. La recreación individual y conjunta, la que sigue. Esta familia, los integrantes tienen como actividades de recreación cuando un tío invita a las niñas a su casa. No tiene participación en ningún grupo de la comunidad. Entonces no tiene dinero, no tiene recursos, está causando una crisis. Tiene problemas desde el principio y no tengo ni el esposo, o sea, ni el papá para trabajar por él porque está en otro país con otra mujer. Sácatelas esto. De nada más ser un problema de crisis de adolescencias, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Cómo vamos? Así ya dije, pues ¿qué voy a hacer con esta familia? La que sigue, por favor. Adicciones, describirlas en este momento. No se identificaron adicciones en este momento, salvo el alcoholismo de Jaime, que fue suspendido durante la etapa de expansión de la familia. Afortunadamente las niñas no tenían problemas de drogadicciones, ninguna otra adicción que yo pudiera identificar. Entonces, la que sigue, por favor. Aquí en este apartado de los factores de riesgo y familiar hay que ver la utilización de los servicios de salud y sociales. Pues en este caso, describir si existen servicios o redes sociales para la promoción de salud, mejora comunitaria, deportes, acciones y participación religiosa. Pues la familia inicia a utilizar los servicios de salud dentro del Instituto Mexicano de Seguro Social, afiliándose apenas hace un mes, que es cuando empieza a trabajar Silvia porque su esposo se fue. No tiene otros grupos de participación, no va a la iglesia, no tiene otras redes sociales, no tiene otras cosas. La que sigue. Tenemos factores de riesgo y protección para la familia. Entonces hay que jerarquizarlos, identificar, clasificar y jerarquizar los factores de riesgo y protección en lo individual, familiar y social con base a los puntos 1 a 6. Seguimos en las cascadita, vamos aumentando 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿La que sigue? Entonces, aquí están los factores individuales. Malos hábitos dietéticos, no tenían vacunas, sedentarismo, el proceso de divorcio del esposo, disfunciones, adolescencia, carga genética para diabetes, entonces tenían en la familia diabetes, infidelidad del esposo y depresión para cada uno de los integrantes de la familia. Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo creen que yo voy a decidir cuál va mero arriba y cuál va mero abajo?
¿Quién? Nadie. ¿Cómo decidí yo? ¿Por qué no puse la carga genética para diabetes acá arriba? Como principal. Magnitud, trascendencia, vulnerabilidad y factibilidad. Correcto. La que sigue, por favor. Entonces, aquí están ya nada más los factores de riesgo familiares, sociales, en los cuales es la adaptabilidad caótica. Sí, yo les apliqué el FASE sin ponerlo más adelante, pero era una familia caótica. ¿Por qué? Pues obviamente si no se veían, no tenían reglas. Límites rígidos, la mamá trataba de tener unos límites rígidos, de tú vas a hacer esto, 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 y por eso se le salían. No te vas a salir de la casa cuando yo me voy a trabajar, y pues tenía todo el caos, ¿no? El nivel socioeconómico bajo como un factor de riesgo, y en lo social, una zona con alta criminalidad y falta de redes de apoyo. La que sigue. Entonces, lo que comentaba ahorita la doctora en cuanto a magnitud, carácter de gravedad, urgencia o alto riesgo para la salud familiar integral. ¿Alguien sabe en qué libro podemos leer esto? El PAC, que es el Programa de Actualización Continua de Medicina Familiar. En el PAC, tomo 1, al final del libro vienen exactamente estos mismos cuadritos. Un libro que ese no es tan fácil adquirirlo actualmente porque ya no hay muchas ediciones. Sin embargo, el Huerta, sin hacerle así promoción a nadie, que no conozco al doctor, pero el Huerta es un libro en el cual sí vienen las tablas también y las podemos usar como referencia. Entonces, le damos una calificación en cuanto a los 4 tipos de factores, les hacemos una tablita, les damos una calificación siendo 3, si el factor es determinante para la aparición de daño salud familiar. En este caso, los malos hábitos dietéticos son un factor determinante para la aparición de un daño, pero la carga genética es un factor determinante para la aparición de daño, para la aparición de diabetes, una carga genética, los papás diabéticos. Pues sí, sí es determinante, ¿no? Si nosotros tenemos ya una familia, tenemos que iniciar con detecciones pronto. Entonces, las dos son 3. Entonces, la que sigue, por favor. En cuanto a la trascendencia, el factor de no ser solucionado o atendido en un periodo determinado dañará la salud de la familia si el problema repercute a la salud por el resto de la vida. Entonces, ¿la carga genética puede repercutir por el resto de la vida? Si le damos también un 3, llevamos 6. Y los malos hábitos alimenticios repercuten en la salud por el resto de la vida. Si los dos tienen 3, ya llevamos 6 también, van 6, los malos hábitos y la carga genética. Entonces, porque uno estaba mero arriba y uno mero abajo. ¿La que sigue? Vulnerabilidad. Se refiere a la existencia de técnicas y procedimientos adecuados para abordar el factor de riesgo. ¿Existen instrumentos técnicos para abordar unos malos hábitos alimenticios? Sí, 3. ¿Existen instrumentos técnicos para quitar carga genética o herencia? 0, no existe ningún procedimiento todavía. Entonces, ¿sabes? Ahí es donde va a marcar uno porque está arriba y otro está abajo. La que sigue, por favor. Factibilidad, capacidad que se tiene para impactar sobre el factor de riesgo y los recursos. Igual, cuando se puede quitar el factor y cuando no se puede quitar el factor, que es lo mismo. Entonces, carga genética o la herencia se me va a 0 y sigue teniendo, y los malos hábitos alimenticios tienen un 3. Entonces yo tengo malos hábitos con 12, que es de las prioridades altas, y de las herencias me quedo en 6. No es tan importante. La que sigue. El diagnóstico familiar biopsicosocial integral y factores de protección. Integra los puntos 1 al 6. Entonces todo lo que vimos lo vamos a juntar en el diagnóstico. En lo individual, en lo familiar y en lo social. Se menciona la manera como participa la familia, el médico y el resto del equipo de salud en este proceso de diagnóstico y de la familia. La que sigue. Entonces, en lo individual tenemos a Silvia, el caso pista, con criterios para trastornos lipotímico, obesidad grado 2, diabetes mellitus. Nayeli con aparentemente sana y aparentemente sana Areli. No les encontré nada yo en ese momento. Familiar. Es una familia monoparental, desintegrada, urbana, moderna, obrera, con una disfunción familiar a expensas del subsistema conyugal en etapa procreativa de dispersión de Gaiman. En lo social, tiene un nivel socioeconómico bajo, con pobreza familiar media, vivienda en zonas de alta criminalidad y falta de red de apoyo social. Pues ya, esos son los diagnósticos que yo integré. Hay unos que, por ejemplo, lo de pobreza familiar media, les apliqué el Grafar, pero para fines de hacer la presentación un poco más fluida, la que siguen, los omití. El pronóstico, ¿cómo es el pronóstico en mi familia? ¿Qué es lo que me va a marcar la pauta del pronóstico?
¿Qué es lo que me va a decir que un pronóstico es bueno o malo? Los factores de riesgo. Los factores me van a dar la pauta. Si yo tengo factores jerarquizados con números altos, dosis, es bueno, porque quiere decir que los voy a poder atacar y los voy a poder curar. Entonces va a tener un mejor pronóstico. Si mis factores de riesgo son bajos, generalmente no tengo pronóstico favorable en mi familia. Entonces en este caso, predecir la evolución de las situaciones establecidas hasta la fecha, estimando los factores de riesgo y protección y los problemas que podrían presentarse. ¿La que sigue? El pronóstico de esta familia es malo a corto, mediano y largo plazo por la disfunción familiar a expensas de un subsistema conyugal. Es difícil de revertir por el arrastre desde el inicio de su relación y que el esposo de Silvia se encuentra en otra ciudad con un amante. Carece de medios para contactarlo, limitando la capacidad de intervenir en su relación. Entonces había muy poco que yo pudiera hacer para esa relación. ¿La que sigue? Y en cuanto a los factores de riesgo, se cuenta con medidas para minimizar complicaciones, incluso eliminar algunos como sedentarismo o malos hábitos dietéticos. Estos son unidos con un buen pronóstico a mediano y largo plazo, mientras que los factores de riesgo, como lo es la relación extramarital del esposo, cuenta con mal pronóstico, generando desconfianza de la familia hacia él. ¿La que sigue? Las dos hijas se encuentran iniciando una etapa crítica del desarrollo, como es la adolescencia, donde pueden encontrar diversas implicaciones capaces de repercutir en el resto de su vida. En este momento, sin un rol paterno, el cual produce dificultad para la integración de sus identidades propias que se realizan en la adolescencia. ¿La que sigue? Entonces, ahora sí, viene mi plan de manejo. No tengo muchas opciones, no tengo nada. Entonces, no tengo muchas opciones, no tengo nada. ¿Qué es lo que voy a hacer con esta familia? ¿Qué voy a trabajar? ¿En qué voy a enfocar mi trabajo? Como médico familiar, porque ya viste tu familia, ya la encontraste, ya la identificaste, ya la fuiste armando, ya la fuiste diciendo. Relacionar con los diagnósticos integral psicosocial, considerar los factores de riesgo encontrados, el resultado de la aplicación de los instrumentos, la jerarquización de los problemas identificados y mencionar la participación de la familia, del médico familiar y del equipo de salud en acciones concretas y compromisos específicos para cada uno de ellos. No mencionar la utilización de los recursos para lograr las metas a corto plazo. Se menciona la utilización de recursos para metas a corto, mediano y largo plazo. Entonces tienes que dividir en corto, mediano y largo plazo y contactar todo. Volvemos a lo que les decía hace ratito de los factores de riesgo. En cuanto a la disfunción familiar, en este caso, pues tenía un pronóstico malo. Entonces voy a iniciar una terapia de duelo para Silvia con apoyo por parte de psicología. ¿Por qué? Porque sí, ella estaba teniendo una crisis de negación importante. El Apgar, el resultado de su percepción de la familia en el Apgar me lo enseñó. La terapia familiar a Silvia, Nayeli y Ayele para manejar el duelo familiar y proporcionar una comunicación afectiva. Tenemos una familia en fase instrumental, les iba a tratar de iniciar terapia familiar. Fomentar actividades recreativas familiares, esa es una de las mejores estrategias que pueden utilizar. ¿Por qué? Porque vas a aumentar las redes de apoyo de tu familia, vas a quitar sedentarismo, puedes hacer muchas cosas con las actividades recreativas familiares. Regrésate tantito. Que Silvia acuda a la escuela para padres de hijos adolescentes. ¿Para qué? Para que pueda manejar mejor la situación de la adolescencia y enfocar sus energías no en la adolescencia, en su desintegración familiar, porque el papá estaba perdido. ¿La que siguen? En cuanto a los factores de riesgo, aplicar los esquemas de evacuación y acciones médico-preventivas de acuerdo a la edad por el sistema prevenir a los 3 integrantes de la familia. Entonces, si yo en mis factores de riesgo veía que no tenían acciones preventivas propias, están en los jerarquizadas como puntos altos, porque todas las acciones médico-preventivas son enfermedades importantes, son las principales causas de mortalidad y son casi siempre curables, son vacunas, son cosas que puedes intervenir muy bien, las detecciones oportunas. Entonces, casi todos los estudios en los cuales no tengamos las acciones preventivas para sus grupos etarios es principario, es prioritario. Estamos viendo una familia de manera integral y médicamente necesitamos prevenir. Como médicos familiares tenemos que prevenir. Nuestros planes tienen que ir primero preventivos. Evaluar glicemia de Silvia para descartar o diagnosticar diabetes, preventivo. Educar sobre la importancia de detección temprana de padecimientos crónicos generados, preventivo. Educación para la salud como prioridad los temas de dieta, ejercicio, apoyarse en el sistema de salud interdisciplinario, incluyendo nutrición y psicología para este fin. Un equipo multidisciplinario, ejercicio, quitar el sedentarismo. Entonces estamos tratando las detecciones, la prevención por vacunas, sedentarismo. Entonces, de los factores de riesgo que yo había identificado, aquí los estoy atacando. Esto es a metas a inmediato plazo, a muy corto plazo, ¿no? Ya los estoy teniendo. Educación, prioridad en dieta, incluir a las hijas en grupo de adolescentes de la unidad de medicina familiar.
Entonces las redes de apoyo, la falta de redes de apoyo social, integrarlas a redes de apoyo social bien canalizadas, que las hijas en la tarde, en vez de estar solas en su casa, estén en los grupos de adolescentes. ¿La que sigue? Bueno, ¿algún otro plan que se les ocurra con esta familia? Ok, estoy totalmente de acuerdo, doctora. Yo en este caso, con la adolescente, trabajé principalmente, no manejé el diagnóstico de depresión. Con la adolescente yo trabajé sobre todo reforzar lo que es la educación. Yo siempre a todos los adolescentes les digo, ¿cuál es tu meta? ¿Tú qué quieres? ¿Mandar o ser mandado? ¿Cómo? ¿Qué quieres ser de grande? ¿Jefe? ¿O quieres ser de los que no son jefes? No, pues yo quiero ser jefe. Bueno, la única diferencia es tu educación. Si tú estudias, vas a poder ser jefe. Si no estudias, nunca vas a ser jefe. Y ya de entrada se empiezan a poner ellos una meta. Y así es como yo inicio el trabajo en lo personal. Pero bueno, definitivamente sí. Esas son tácticas de la entrevista que ya abordamos en otros puntos que no son propias. Pero sí, siempre es hablar en positivo, siempre reforzar cualidades, siempre tratar. Es una lipotimia lo que yo diagnostiqué, doctora, pero sí, más o menos es como se debe tratar a todas las familias. En cuanto al plan, hay muchas otras opciones. Yo tengo solo de esas que son las básicas, pero todavía hay muchas más opciones para tu plan a mediano plazo, poner metas, fechas y demás. En este caso yo no las plasmé aquí para hacer un poquito más rápido, de por sí ya me estoy extendiendo, pero ahí vamos más o menos. Entonces, luego se sigue la evolución y seguimiento, mínimo 6 meses o 10 sesiones, así es como lo marca el consejo. ¿Por qué lo marca así el consejo? Pues porque es más o menos lo que te tardas en trabajar con una familia. No puedes en 2 sesiones, en 3 sesiones arreglar una familia integralmente. Es imposible conocer una familia. Si nosotros, ¿quiénes son casados? ¿O quiénes somos casados? ¿Cuánto tiempo te tardas en conocer a tu esposo o a tu pareja? Una vida y no acabas. ¿Creen que vamos a conocer una familia de 3 en 1 o 2 sesiones? No. Entonces, estas familias las vamos a seguir tratando en nuestros consultorios y las vamos a seguir viendo. Entonces, la evolución y seguimiento, ¿cómo lo vamos a plasmar para que nosotros mismos lo entendamos? Yo aquí puse las 3 más importantes, las 4 más importantes, porque deberá relatarse la evolución a partir de la realización de las acciones diagnósticas o terapéuticas. Entonces, yo hice mi historia, estuve viendo mi justificación, mis motivos, estructuré a mi familia, le hice una tipología, identifiqué roles, jerarquías, encontré factores de riesgo, los jerarquicé, cuál es el más importante, de acuerdo a la magnitud, vulnerabilidad, factibilidad y trascendencia. Hice un diagnóstico, estoy haciendo un plan. Aquí, a partir de aquí es ahora sí la evolución. No voy a considerar las sesiones para realizar todo eso que acabo de mencionar. Yo ya vi mi estudio, lo vi, lo hice, lo realicé, lo identifiqué, lo jerarquicé y lo propongo para mejorar, y de aquí empieza qué es lo que voy a lograr alcanzar o no. Puede ser una evolución satisfactoria o una evolución no satisfactoria. Las dos son válidas. Yo puedo decir, oye, yo traté esto, no funcionó, yo traté esto, se me empeoró y no logré nada con esta familia, de hecho se me vino a pique, y nos pasa. Como doctores también nos pasa, oye, pues me llegó el paciente de urgencia, llegó en paro, le metí, le di maniobras, no le di, no salió. Así es este juego. Decía un maestro mío de pediatría que me acuerdo mucho, esta es la casa del jabonero, el que no cae, resbala. Entonces la que sigue, por favor. Entonces yo, esta familia en una de las sesiones, yo las identificaba con fecha, porque para mí así es más fácil trabajar. Ya tenía resultados de Silvia de una glicemia capilar con 259 y una glicemia central de 248. Ya eran 2 separadas, estas 2 ya llevaban separadas y tenía una glicemia alta, entonces tenía factores de riesgo, tenía sobrepeso, tenía obesidad, tenía diabetes. Se le inicia con metformina, 850 cada 24 horas, se solicita biometría hemática, perfil de lípidos, ego, refiere ya tener la cita en trabajo social para ingreso al curso de escuela para padres. Entonces en mi primera evolución le pedí que me trajera a las hijas para también trabajar con ellas y no acudieron las hijas, nada más acudió Silvia. Me enfoqué en lo que pude lograr en ese momento, salió lo médico, en ese momento me dio que darle toda la educación de la diabetes porque es un nuevo diagnóstico y todo el duelo que conlleva un nuevo diagnóstico de este tipo. La que sigue. Entonces ya estaba en control por diabetes mellitus con laboratorios resultados dentro de parámetros normales en febrero. Para esto me tardé 3 meses con sesiones mensuales.
dentro de parámetros normales, examen general de orina, glucosa en sangre 117. Habló con su esposo Jaime, entonces ya tuve algo de comunicación, con el que casi no había tenido comunicación en 5 meses. Silvia no había platicado con él, sin embargo le sigue hablando 1 o 2 veces a la semana o 2 con sus hijas. Entonces ellos ya no hablan, pero sus hijas sí hablan 1 o 2 veces a la semana con su papá. Esta vez sí hablaron de su situación como pareja y él prefiere no seguir su relación. Lo que comenta Silvia lo ha hecho dedicarse más a su trabajo. Entonces, ya en este momento, casi 4 o 5 meses después, hablaron, decidieron no seguir adelante, pues ni hablar. Si no van a seguir, pues mejor, aquí que no se le pueden pedir peras al olmo. Él está en otra ciudad, yo sigo trabajando con mi familia, así ya esté una separación, un divorcio propiamente, yo sigo mejorando a las niñas, sigo mejorando a mi paciente. ¿La que sigue? Ya para marzo, Silvia inicia y termina el taller de escuelas para padres a cargo del trabajo social. Refiere Silvia que el taller le ha ayudado a entender la situación que está viviendo con su hija Nayeli y que ahora Areli está empezando por esa etapa, ya va a saber mejor afrontar la situación. Lo que mencionaba usted ahorita, doctora, el empoderamiento, de ir haciendo órdenes. Aquí estaba pasando, apoyándome yo en los servicios de salud de trabajo social. Durante este periodo se ha asignado más responsabilidades a su hija mayor, de esta manera ella dedicándose más al rol de proveedora. Sigue ella trabajando, supliendo el rol que tenía el padre y Nayeli el rol de madre. Entonces aquí ya empecé yo a identificar que se empiezan a moverme mis roles. Ya mi familia no es como le había hecho yo el estudio inicialmente. Sin embargo, no necesariamente está malo, pero se está adaptando la familia. ¿Cómo se le dice eso antes? Homeostasis familiar. Entonces ya no está el papá, la mamá está trabajando para poder tener que comer y la hija mayor empieza a adoptar el rol de madre para poder cuidar a la niña menor, dándole de comer, ayudándole en labores de la casa y demás. ¿La que sigue? Entonces, ya se me hace que esta es mi última sesión. Durante esta sesión se platica con Silvia, la cual no presenta los criterios diagnósticos de DSM-4 para trastorno de hipotímico. Su relación con Nayeli ha mejorado. Investigamos que la comunicación se encuentra clara, afectiva y directa. Entonces ya la relación en el sistema paterno había mejorado mucho. Con el sistema conyugal ya desapareció, ya no se volvieron a hablar, se separaron. Pero sin embargo con las hijas mejoró mucho la comunicación, de esta manera demostrando una mejor funcionalidad en el subsistema paterno. ¿La que sigue? Bueno, entonces antes de brincar a anexos, yo tuve las 10 sesiones con la familia, esas son las más importantes y relevantes que yo encontré, en el cual tuvimos que la familia no del todo la logré salvar, no del todo curé, no del todo resolver los problemas, pero sin embargo nuestra intención no es hacer un mundo de color de rosa, es mejorar a nuestras familias y recuperar la homeostasis, que lo que podamos salvar se salve. Y hay veces como cuando hay violencia que es mejor que no sigan juntos. En cuanto a anexos, dice que se van a colocar los instrumentos utilizados para la evaluación del funcionamiento familiar o algún otro instrumento que se haya utilizado en el estudio de salud familiar. ¿La que sigue? Entonces en este caso yo pongo aquí siempre en anexos lo que pasó. Entonces yo en este caso puse uno de los Apgars que ellas me respondieron. Este fue el que resolvió Nayeli, en el cual me dio la puntuación de 4. 1, 2, 3, 4 y nada más. Entonces ya son un poquito más de instrumentos. Y la que sigue, por favor. Bibliografía: elaborar un listado de citas consultadas para la realización del estudio. Se deben referir las citas bibliográficas empleadas para fundamentar lo descrito en todos los puntos. Identificar la cita utilizada en el apartado correspondiente. Entonces, según las reglas de Vancouver o las del APA 2006, las que quieran, les recomiendo Vancouver. Todos los médicos saben trabajar con esas. ¿La que sigue? Aquí me faltan los numeritos y todo, pero pues en mi estudio de salud familiar propio sí está el 1 con el 1, el 2 con el 2, bien identificadas todos los instrumentos. ¿La que sigue, por favor? Pues listo, muchas gracias por su atención. ¿Preguntas que tengan ustedes? Ya es la hora de la comida. Bueno, pues muchas gracias, espero lo hayan disfrutado, espero les haya servido. Pues muchas gracias, doctor Abraham Rubén Tamés Rodríguez. Te voy a entregar la constancia que nos manda la Facultad de Medicina por tu participación como profesor con el tema análisis de un caso de familia en nuestro 12º Congreso Regional Noreste de Medicina Familiar.